Hola, soy Débora Cherris, vengo de Madrid, de España, y tengo un estudio que se llama La Mujer Barbuda. Llevo tatuando alrededor de unos 8 añitos más o menos, y mi estilo, si se puede clasificar, sería neotradicional, especialidad en color. Me encanta el color, aunque de vez en cuando no me importa hacer algo de blanco y negro. Realmente yo vengo dibujando y pintando desde que era muy pequeñita. Estudié Bellas Artes, llevo toda la vida, y conocí a mi marido, y él fue el que me introdujo en este mundo. Y me dijo, si sabes dibujar, sabes pintar, ¿por qué no tatuar? Al final es otra técnica que he aprendido y ahora me dedico profesionalmente a ello, así que estoy súper feliz. Y acerca de la inspiración, me inspiro sobre todo en movimientos artísticos, en la naturaleza en general, lo que nos rodea, y en artistas sobre todo pictóricos que me hacen mucha referencia, como el Art Nouveau o fotografías e incluso otros estilos. Pues mira, ahora que estamos en Londres, puedo decir que no sé si la más importante, pero sí una de las más impactantes. El primer año que estuve en Londres estaba súper nerviosa porque yo solamente llevaba 3 añitos tatuando y me sentía como muy pequeñita alrededor de tantísimos grandísimos artistas a los que admiraba. Hice una pieza muy chiquitita y bueno, la presenté a concurso para que se viese, y tuve la gran suerte de que me llevé el primer premio a la pieza mejor del día, de viernes y sábado. Y siempre recordaré que no me lo podía creer. Para mí ya era un premio el estar en esta convención, y ganar algo tan importante fue increíble. Me tiré al suelo a llorar y lo recuerdo como una de las vivencias más importantes de mi carrera. Para mí nunca ha habido ninguna diferencia a la hora de ser una mujer, yo siempre digo que en esta profesión somos artistas. Da igual que tu género sea masculino, femenino, da igual como si tienes un florero en la cabeza. Lo que importa es lo que tú haces, y si tú te respetas y respetas a los demás artistas te van a respetar a ti. Por lo tanto, no hacer diferencias ni distinciones, ni mejores ni peores, simplemente creer en tu trabajo y demostrar que tú vales. Y entonces los demás te darán ese criterio y te respetarán. Yo siempre me decían, cuando decía quiero ser tatuadora, me preguntaban el por qué. ¿Por qué quieres ser tatuadora? ¿Qué ves en esta profesión que ames como para querer dedicarte a ello? Entonces, que tengan muy claro que esto es una profesión súper bonita, pero es súper sacrificada. Hay que estar trabajando 20 horas al día, nada de tener vacaciones, ni amigos, ni familia, ni todo el tiempo te acuestas pensando en tatuaje, te levantas pensando en tatuaje y todo el tiempo estás trabajando. Entonces, sobre todo, que sepan que para empezar hay que sacrificarse. Tienes que dar toda tu vida para este mundo si quieres dedicarte profesionalmente a ello y llegar a ser reconocido por tu trabajo, y es fundamental la base de dibujo. No se puede, en mi opinión, humilde opinión, no se puede, es una técnica más, por lo tanto, si tú no tienes una capacidad artística, es muy difícil que desarrolles una capacidad técnica con el tatuaje. Así que dibujo mucho a base de dibujo, pintura y todos los movimientos artísticos. ¡Ay, qué difícil! No lo sé, porque está continuamente cambiando. Yo llevo solamente 8 años en este mundo y ya en 8 años hay un cambio muy grande. Quiero pensar que dentro de unos añitos ya sí que no habrá tanta diferencia entre cantidad de hombres y mujeres, y habrá muchas más mujeres tatuadoras, que me parece maravilloso. Y acerca de los estilos, yo no sé dónde va a llegar, porque yo creo que ya es increíble lo que se consigue con las nuevas máquinas que sacan, agujas, técnicas. Entonces, a nivel de tatuaje, yo creo que esto es infinito. Esperemos que haya mucha más aceptación por parte de la gente, de los clientes y de la gente en general, y cada vez llevar tatuajes o el ser una persona muy tatuada no haya problema con trabajos, etcétera, y podamos expresarnos libremente. Sigue así, sigue trabajando tan duro como lo haces y cree en ti misma, porque si tú crees en ti mismo, todo lo puedes conseguir.